Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo ves esto. Y bueno, estamos aquí para reaccionar en el Developer Direct de Xbox, que ha empezado el año con un evento. Justamente, bueno, esto lo grabo tarde porque como siempre yo no tengo tiempo para estas cosas. Pero, oye, ya que lo grabo tarde, pues más o menos en vez de spoilearme, pues ya reacciono a esto. Y así ya pongo un video ya, o sea, para iniciar el año, que bueno, ya estoy trabajando en otro video que se subirá próximamente. Ya está casi hecho, pero bueno. Para iniciar ya con el año, iniciamos con un evento y al parecer el primer evento es de Xbox. Así que vamos a ver qué han hecho. Este Developer Direct, por lo que sé, son 4 estudios. Y el principal es Machine Games con Indiana Jones. Así que estoy emocionado por Indiana Jones. A ver cómo lo han hecho. Bueno, cuando 18, A ver. Sí, pues Machine Games es de Bethesda. De Bethesda, que es de Xbox ahora. 4 estudios. Machine Games, Ninja Theory. ¿Y qué más será? Ninja Theory. Hay Obsidian y otro más que no sé cuál es. Porque puede hacer esa voltereta. Pero porque puede. No porque ya necesario, sino porque pudo. Y ya está, se dice esa voltereta. El año pasado no pude hacerlo porque, bueno, no tenía esto, así que... Oye, ya que ya es un nuevo año, pues ya puedo hacerlo. El Developer Direct. Ninja Theory, Obsidian, Machine Games y Oxide, o como sea que se pronuncie. Vale, Obsidian. Con, si no recuerdo mal, Abowet. No. Sí, Obsidian Entertainment. Sí, sea Abowet, porque no veo nada más. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share Espérate, with que you le había our puesto... upcoming fantasy. Lo había puesto en español, los subtítulos. Subtítulos. Está en español, o sea, ahora sí. Ahora sí. Action RPG. Los de RPG, fantasía es Abowet. Avowed o Abowed, como sé que lo llames. Se metuvo en el corazón de tierra, una frontera del borde del mundo conocido, donde deberás poner freno a una misteriosa plaga, destruir un secreto del corazón de Life's Land. Vale, por lo que sea, Abowed, eso es exactamente. Está inspirado en el universo de... Eso de, bueno. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. No, Pentiment es otra cosa. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings. Vale, ahora me acordé. Pillars of Eternity está basado en el universo de Pillars of Eternity. Que por cierto también es Pillars of Eternity también es de Obsidian. Por lo que sé, Obsidian era un estudio que se encargaba de hacer videojuegos de licencias. Hicieron el KOTOR, el Gears, o sea, Caballos de la Antigua República, que era un juego de Star Wars. También hicieron el Fallout New Vegas. Y así, era un estudio que se trabajaba, estaba encargado de hacer juegos de diferentes licencias, hasta que ellos decidieron hacer sus propios juegos, sus propias licencias, y iniciaron precisamente con Pillars of Eternity, que es un juego creo que de 2011 o 2012 más o menos por esa época. Y precisamente este juego Abowed estaba basado en ese mismo universo del Pillars of Eternity. Puede decir que es una especie de secuela espiritual, simplemente que ahora cambia el género. Que antes era un RPG en plan 2D y ahora es un RPG ya en plan 3D, así a mundo abierto. No recuerdo mal, el Pillars of Eternity era un RPG también, pero así como juego móvil. Aunque bueno, para esa época no es que había muchos juegos móviles. Bueno, sí había, pero no de ese calibre de Pillars of Eternity. Ahora hay bastante.
bastantes de ese calibre. Others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts. Pero oye, no está mal, o sea, la Overwatch se ve bien. That means you can play Hace un however RPG. you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual wield pistols. Se ve muy bien, o sea, tampoco es que Obsidian sea un estudio que sea de punteo gráfico, pero oye, para ser Obsidian está bien. And then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterstar, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, quién es que hay quien bla 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 bla. So, vale, o sea, va a haber mucha, o sea, los NPC y los diálogos NPC van a tener mucho peso en la trama. Básicamente como un Fallout. Precisamente entonces hicimos el Fallout New Vegas. Hace mucho tiempo atrás, creo que ya son 10 años desde Fallout New Vegas. 10 o 8 años. Por ahí va. De hecho, muchos piden que ahora que de tanto Bethesda así como Obsidian regresen en Xbox, quieren que hagan el First New Vegas 2. Oye, esto como una especie raro de Fallout, pues no parece malo. Se ve bastante bien, o sea, la paleta de colores está muy bien, o sea, los personajes tienen diseños interesantes. Sobre todo ese de los ojos, no sé qué le pasa, pero oye, da miedo, ¿sabes? Siempre en voz alta. Espera, si encontraste al sargento Hasui. At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Tienes razón, la batalla real no es algo para los que puedes prepararte. No es mi culpa. No, ellos. Nunca debían haber acampado en la cueva. Tomaré las placas. Voy a volver a Tirbion. Un acto de cobardía. Él podía desafiarte una pelea. De cualquier manera, o sea, sí, es como un Fallout, que dependiendo de la opción que tú elijas, el mundo va a ir cambiando de una forma u otra. Y bueno, eso es lo que básicamente hacen los no JRPG, sino de los RPG occidentales, que siempre tiene mucho peso en la trama, lo que tú hagas con los NPCs. Precisamente Obsidian es un estudio de RPGs occidentales. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience by contrasting the vibrant with the dull or verdant spaces with sickly ones. We can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterstar. As you're wandering the wastes of Shatterstar, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. Cada uno con su debido peligro. Porque ese hombre lagarto que está ahí no inspira mucha confianza, la verdad. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. El juego se hace en otoño. Ok. Otoño, o sea, otoño, aquí primavera, o sea, fin de año. En el norte es otoño, acá en el sur, que es donde digo yo, será primavera. Ah, wow, güey. Ah, mira, no está mal el arte me gusta bastante.
Fall 2024, o sea, otoño, lo cual aquí es primavera. Xbox Series, PC y Game Pass. Opción Entertainment. Bien. Para otoño, lo que para mí es, como digo, es primavera. Ninja Theory, o sea, el Hellblade 2. Senua's Saga Hellblade 2. Secuela de Senua's Sacrifice Hellblade. Ninja House. Hi, I'm el 1 nunca lo he probado. Mira que está en Switch y me lo puedes comprar en cualquier momento, pero el 1 no lo he probado. Pero ojo, este Hellblade 2 deja para llevar un viaje inolvidable por el mundo único de Senua. En su batalla por supervivencia, una vez más, hermosos combinados de alta fidelidad y presentación inmersiva. Una experiencia narrativa más corta que se centra en las cosas. Para hacer el juego no es muy largo. Importa, esperemos a ti también. ¿Ves lo pequeño que eres? ¿Ves cómo el mundo despiadado te pisotea? Senua volvió con una... ella quiere... que empieza muy rápido. Y solo su búsqueda cambió. La propia Senua creció, pero ella es la actriz del rostro, ¿no? Sí, ella crea el rostro a la protagonista. Siguen siendo sus compañeras fieles, se encuentran personas nuevas en el camino y algunas volverán su perspectiva única, pero otras la rechazarán. Poco a poco, este asentamiento se convirtió en mi tribu. Mi Senuas. En el juego, Senua llega a la isla del siglo X tras la pista de los vikingos. En la trama tramaron hasta cierto punto. Así establecemos una marcha y luego hagamos elementos más surrealistas. Senua se enfrentará a gigantes que han sumido la tierra en el caos y que ves a su vez vio el surgimiento. Una amenaza se extienda por los asentamientos tal como ella descubrirá. Senua tendrá nuevos enemigos y también nuevos aliados que llegarán a su perspectiva única como un faro de esperanza, y ella descubrirá junto a nosotros cómo este punto de vista puede tener ventajas. Bien, pero que sea, es un juego que juega mucho con el sonido, así que para jugar este juego tiene que tener muy buenos auriculares. Senua is a Celtic warrior who experiences que sufre psychosis, psicosis. seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience un of profesor psychosis. de psicosis para hacer videojuego. Pues está más el trabajo muy en serio. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Sí. Lo que pasa es que criticaron mucho al 1 fue su sistema de combate. Esperemos que esta secuela sea mejor. En Saga llevamos todo lo siguiente nivel. Un nuevo espacio de captura, un equipo, escenarios más grandes, especialistas de nuevo. We spent a lot of time planning the motion que sean todos shoots, el gasto de movimiento y sean todo, lo hicieron lo mejor que han podido. Bring into this fight, like how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat. Sí, precisamente el juego es una locura gráfica. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Que más carga gráfica tiene de todo. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Cada pasaje en su vida, queremos que el jugador siempre sienta que acaba de salir de adelante, que simplemente sobrevivió. Sí, básicamente es lo que quiere conseguir. Mejor que nadie. Her instincts are Sus instintos son amazing, asombrosos and y she really doesn't need much help parte. from me. On stage, our main En el focus is escenario nuestro objetivo storytelling. es So I contar get to historias, watch the actors and see all the así beautiful puedo ver expressions los on their actores y sus faces, emociones and en then I sus have to rostros. wait a little Luego while, and debo then I get esperar to see eso that y all puedo ver again, todo eso in-game, nuevamente in en el costume, juego. on location, everything. Los trajes, en lugar de It's todo, a es una great gran experiencia, experience, a un great gran process. proceso.
Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene where you see a small section of the game and you're like, fueron a islas y hicieron topografía así para hacer todo el videojuego. Senua experiences reality differently, realidad de forma. Una parte de esto se manifiesta en las voces que escucha. Sí, bueno, que es una persona con psicosis y después el juego es muy sonoro. Entonces tipo de alucinaciones auditivas, centrados en la inmersión, el audio... ¿Está hablando español? Surround yourself in a three-dimensional space. Oye, por un momento pensé que estaba hablando español. We only apply to the voices. Solo aplicamos las voces de Senua que escucha en su cabeza en este juego. Special audio technology and some extra little things within the game. A veces habla español y me desconcentra, ¿sabes? Cada sonido tiene potencial de ser bilateral para que todo specialized around you, and it's a very beautiful experience. Y esto es una experiencia muy hermosa. ¿Qué le harán? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. La música es increíble, o sea, lo he visto en los Game Awards, no lo he grabado porque los Game Awards son muy largos, duran como 4 horas, y por eso no lo he podido grabar, pero ojo, la música es increíble. La música que le han puesto a Hellblade 2 es increíble. La música trabajamos porque vaya... Sí, eso es los Game Awards. We feel their craft, tenemos un oficio meaning in the music, significado en la música. Todo esto conecta con nuestro juego y lo lleva a algo muy especial. También trabajamos con un cantante de heavy metal y las propias canciones. Canta muy hermoso y además le agregamos un toque bilateral. Sí, se nota que ha hecho mucho trabajo de la música. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga. Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't exist. La oigo muchas veces, desde que los pies de Game Awards, lo oigo muchas veces. So, we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing. Me encanta esta música. So, that makes it real. Eso es real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Bien, ya tiene fecha, bien, por fin, desde 2019 que queda anunciado. 2019, ¿no? Sí, 2019, que la anunciaron bien, ya tiene fecha, 21 de mayo. Al fin. ¿Cuánto de los 5 años hasta que tuvo fecha? Bueno, falta que le pongan fecha por fin al Metroid Prime. Notificación del sistema de usuario aguarda en el lobby. Pero el lobby admin. ¿Qué? ¡Ojo! Invitado sorpresa. Square Enix. Square Enix. Saludos jugadores de Xbox. Mi nombre es Masuhara Oyamada, productor de Mana Series aquí en Square Enix. Un Mana. Voy a tener la oportunidad de brindar a la comunidad de Xbox un adelanto de Vision of Mana. Esta es la primera entrega de la consola, vale, para la serie Mana en más de 15 años. Comenzó con Final Fantasy Adventures en 1991,
Sí, con Secret of Mana. Sí, o sea, empezó como un spin-off de Final Fantasy y se convirtió su propia serie, o sea, sí, Mana. Yo tengo el Secret of Mana en la Switch. En la Switch tengo el Secret of Mana. Nunca lo he empezado porque no tengo tiempo, pero... Ojo, hemos jugado 7 títulos. Y esta es la primera vez que ya la saga Mana a Xbox, con 30 años de historia de Mana incorporados en visiones Mana para crear un juego repleto y todo lo que hace la serie sea única. ¡Ojo! ¡Ojo! Este es un Mana. Vision of Mana. O sea, el arte es muy Square. O sea, tú dirías que es más ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? La otra saga que no es Final Fantasy. Dragon Quest. Ahora me acuerdo, Dragon Quest. Que ya tengo Dragon Quest 11. No me lo pasé, pero lo tengo a mitad. Tengo la mitad de Dragon Quest 11. No me lo pasé por temas de horario. I'm Koichi Shik from Breath. I'm so happy me alegra presentarles el juego más nuevo. Es de Mana Series para juegos de Xbox. Desde el comienzo la serie ha estado diseñando monstruos para estos juegos. Incluso hay monstruos que habían estado desde que estaba en la escuela primaria. Para Vision of Mana supervisé la puesta en ocasión y transformación de enemigos, desde sprites pixelados hasta monstruos vivos que respiran. Sí, la verdad, el arte es muy bueno, la verdad. Sí, me recuerda mucho, este artista me recuerda mucho a Dragon Quest. Desde que hicimos Final Fantasy Adventures, me he centrado en cómo representar bien en mi cabeza usando las últimas herramientas disponibles para mí. Esto se aplica a cualquier proyecto en el que esté trabajando. En Vision of Mana los monstruos no son los pequeños y adorables bichos que conoces. También me aseguré de lograr elementos aterradores en sus diseños. Pues hasta ahora no estoy viendo nada aterrador, o sea, todos son súper adorables. En el pasado, Mana Series incluso a compañeros queridos en las tierras lejanas por mar y cielo. En Vision of Mana incluye unos nuevos amigos, los Pickles. Te ayudarán a recorrer rápidamente el extenso mapa para como una especie de caballo, así, para viajes rápido. De hecho, es algo que le faltaba a Dragon Quest 11, ahora que me acuerdo que en la época que estaba jugando eso. Pero también para ser la mascota del juego. O sea, esta cosa es la mascota del juego. Pues no está mal. O sea, además de incorporar elementos inspirados en Anubis. Está inspirado en Anubis, el dios egipcio. Pues sí, tiene una idea de Anubis. No mucho, porque no es bípedo, no es cuadrúpedo. Oye, es un perro negro, pues sí, es Anubis. Nació el Pickle. Otro desafío clave fue crear una partitura que captura la magia de la partitura y sus diversos, al mismo tiempo que elevara la experiencia del juego. Sí, bueno, la música. En fin, pueden hacer muy buenas bandas sonoras, la verdad. Ahora, que quieran hacer juegos realistas como Final Fantasy VI, no se da muy bien, ¿sabes? De hecho, hablando de Final Fantasy VI, esto es lo que le faltó a Final Fantasy VI, ser más fantasy, no ser tan realista. De hecho, fue tan realista Final Fantasy VI que fue apagado. Fue muy apagado Final Fantasy VI. A comparación con va a ser Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy VI fue muy apagado, la verdad. Además, en cuanto a diseño artístico, en mi opinión, Final Fantasy VI le faltó mucho eso, pues precisamente eso, fantasy. Le faltó fantasía al Final Fantasy VI. Y bueno, aquí rebosa de fantasía, El combate aéreo lleva batallas en el aire. Esto permite que se realicen ataques físicos y mágicos en el aire. En Vision of Mana, los elementos y un elemento básico de la serie pueden ayudar al jugador en la batalla en forma de elementos especializados.
Bien. Cada arma tiene diferentes y dependiendo de poderes grandes y misterios de espíritus elementales, permite estilos de lucha flexibles, rápidos, que los jugadores algo. No sé, pasa muy rápido los subtítulos. Estoy muy orgulloso de que los Pickles y las nuevas versiones, lo más importante es que con Omaya al mando, todo el equipo trabajó increíblemente a hacer de Vicious Manas una fiel incorporación a la serie. Sí, vale, es el próximo episodio de la serie Mana. Personalmente ya quiero jugar el juego completo. Bien. Esta es la primera vez que la serie Mana se lanza en Xbox. Pronto traemos más información. Así que manténnos atentos. Ya queremos que la comunidad de Xbox nos acompañe en esta inolvidable aventura este verano. Vale, o sea, este verano. Bueno, verano para nosotros es invierno. En Xbox Series X y PC. XS y PC. ¿Vale? O sea, la primera vez que llega la serie Mana a Xbox. Pues se nota que ahora sí tienen una buena relación con Square Enix, ¿verdad? Vale, este es el ARA S Oxide. Este es el que menos me importa, la verdad. Porque básicamente no sé de qué trata. No te pares. Hello. Hola, bienvenido a Oxide Games. Sí, es el que menos me interesa. Fundamentos de estudios en 2013 en décadas de experimentación, conseguimos juegos de estrategia como Civilization 5, vale. Civilization, si no sabes que Civilization es una saga de juegos que se basa en construir ciudades. Y creo que eso también es esto, ahora histórico. Ahora mejor juegos históricos, a los estrategia, a los... Tiene la posibilidad de juegos que aman los fanáticos, explorar el mundo. Es un RTS. ¿Es un RTS? Si es un RTS, entonces sí me puede interesar. Pero si es hora de construir ciudades, pues la verdad es que a mí me da muy igual. Pero si es un RTS tipo Age of Empires, pues sí, a lo mejor sí me puede interesar. La manera de conveniente y accesible. Por ejemplo, tenemos más de 100 instrumentos expuestos de oficina con todas las cosas que acompañamos para realizar la banda sonora. Wow. Gracias, gracias Random. por una lata interrumpe. Hi Dan. Sí, Dan se llama. That's Dan. We started in his basement. Empezamos en un sótano. It's been an amazing process Ha to sido see un from proceso concept increíble to desde el completion. concepto de We la started finalización. small, building a Estamos robust poco a game poco creando engine, un motor de questioning our juego, design assumptions, and cuestiones, prototyping out creamos propios features, y rediscovering funciones. what made us fall in love with Así strategy games in the descubrimos first lo que place. nos hizo. The end result is Ara, El the resultado historical final, grand el gran strategy juego game that histórico de presents a estrategia living world presenta un mundo where you vivo. can rule Vale, how sí, you es want un to RTS. rule and chart your own path un to RTS. becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. Si dejan de invertir en el juego, todo también queremos explorar más y distintas partes de la historia y dar a los jugadores de todo el mundo la oportunidad de ver el juego y reflejan sus perspectivas únicas y no solo la nuestra. Vale, o sea, se han basado en diferentes culturas alrededor de todo el mundo. Not just through numbers on no a solo menu. One of the first differences Una de you'll las primeras see diferencias when you que dive into verás Ara en is what we call the la living es world. lo que llamamos It's a el mundo procedurally abierto, generated una alternate tierra Earth, alternativa bursting generada with por life, naturalmente an replica intuitive, vida, authentic, un and espacio immersive space, intuitivo, a auténtico, blank inmersivo canvas for players to y paint the lienzo en blanco society of para their que los dreams. jugadores pinten la The living sociedad. world isn't just Un a mundo map. viviente It no es reflects the un juego, sino choices que players refleja make over decisiones the que se course of the toman a lo game. largo del juego. They can see everything from the Bueno, o sea, está settling dividido of the por wilderness zonas. to cultural influence on Está architectural dividido por zonas crime, to the y en cada zona thousands of puedes citizens conseguir una living their lives and civilización reacting to the que changes. refleja We want una players to feel cultura like ya they're sea truly occupying the egipcia, world, leading their maya, people as they thrive and grow. hindú Core to the o lo vision que of sea, Ara is our en cada philosophy región of rule puedes how conseguir you want después to rule. una cultura And no basada feature better en una exemplifies región de la vida this real. than the prestige Mira, por ejemplo, ahí system. está Maya. To win a game of Ara, players will compete with their Los jugadores rivals to build the compiten para most construir influential, naciones más impressive, influyentes and important totales nation the world has ever del known. mundo haya This is conocido. measured by prestige, Esto es the medida de player's score procedimiento de that proves puntuación del their jugador worth as a que leader. muestra una valía como The líder. prestige system gives Sistema players the prestigio en chance to zona. decide what Pero esto es kind of multijugador leader they online, want o to sea, be. cada sector Do they want to es pursue un great works jugador of arts and culture, y luego tiene que military invadir a might, otro sector. scientific Pues así advancement, parece.
The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Mira, por ejemplo, ese es Players get chino. to decide what is most important to them Creo que and es focus chino, and no sé. prioritize on those goals while still being able to win the game. Sin que eso Personally, impida, when I play personalmente cuando Ara, juego I like Ara, to build me triumphs. gusta construir Triumphs are our collection of los incredible triunfos, monuments and monumentos architectural increíbles y logros achievements from throughout human arquitectónicos history. para Like the toda la Great historia de la Pyramid of humanidad, Giza. como la gran They're hard to pirámide de build, Giza o no but sé. worth it, Son pirámides giving huge construidas para prestige dar enormes bonuses and bonificaciones, prestigio, game-changing habilidades abilities to the innovadoras nation that a constructs la them. nación que construyes. Another aspect of Ara that I'm Otro aspecto personally de Ara excited que about personalmente is me our crafting entusiasma en el system. sistema de The construcción. crafting El system sistema de offers a construcción unique ofrece challenge un to the desafío player that único they al generally jugador won't see y often que in the genera no 4X se ve genre, aumento de succeeding cosas en at 4K, balancing, pero lograr equilibrar, gathering the unir right cosas things, correctas, turning them into the tools that you need, and then convirtiéndolas para finally llegar a nuestro getting to resultado the final. outcome or reward of something like an O para important obtener una improvement or recompensa para triumph. mejorar el Just changes importe. the challenge Esto that cambia el exists desafío in de Ara existencia de compared Ara to other en 4X comparación games. con otros juegos 4X. Crafting plays out in Ara at La a construcción national se desarrolla a scale, escala with players nacional honing con and jugadores combining que the natural resources perfeccionan they el cambio de harvest recursos into naturales all y manner cosechas of goods and de todo tipo de bienes y components. Those componentes. are the Esa foundation es la base for de todo. everything, from Vale, o international sea, trade to improving their cities pues and sí, o sea, citizens' haces lives, tu and propio, even por así decirlo, manufacturing the mini weapons imperio necessary to draft military y units. tienes que ir The conquistando los crafting otros system in mini Ara imperios que hay encourages alrededor tuyo. thoughtful advanced Mejor cada planning. mini imperio It es rewards players who es can un see the jugador. strategic outcome of all their collective decisions, Mejor que el and objetivo not es just the hacerse individual con todo el ones. mapa. I'm proud of the work that's Todo gone el into resto our de trabajar simultaneous hecho turn en los system. sistemas de giro simultáneo. Many strategy games have players alternate juegos de taking turns estrategia. and reacting to their opponent's moves. In Ara, En all Ara players' las acciones actions de are resolved jugadores at the same se time. mueven al This mismo rewards tiempo. players' ability Si to un RTS navigate esto recompensa la uncertainty, capacidad de to sortear, predict and strategically de plan producir for y a planificar variety of estrategias de varios scenarios escenarios en el in the momento. moment. This system makes Este Ara sistema just feel hace que more real. Ara se sienta más real. In a typical strategy game, Pues sí, once o your sea, turn is básicamente finished, es you have to wait for a long time. With conquistar simultaneous turns, diferentes generally speaking, naciones. those times are very low. You get to keep playing the Puedes seguir game jugando and para stay mantener engaged rather ocupaciones than having those en lugar periods de of tener downtime periodos where de you're not doing inactividad anything. en los que no haces It's nada. not easy sifting through all of Sí, es fácil history examinar and toda la picking what to historia y include. elegir. For Sí, Ara, wow. we wanted to offer a fresh Ahora queremos perspective, ofrecer so we una looked at perspectiva. cultures and Pues sí, societies mira, throughout hay the millennia chinos, with the broadest monjes, lens possible. eso es que Where cultura this es, approach really eso que es shines is in our africano, leaders. Leaders are so eso es often mongol, seen as military personnel or prominent government militar. figures, but leaders come in Pues sí, so many son different diferentes forms. culturas. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, bueno, sí, and many son more. culturas que incluso yo ni Each conozco, leader in ¿sabes? Ara has a number of special abilities determined by their personality Diferentes traits, rasgos de as well as a personalidad. powerful and unique Me imagino que cada leader cultura trait tendrá informed by their sus propias contributions to world history. With a sus propias diverse fortalezas global y roster, debilidades, we know players will find dependiendo de leaders that qué they will cultura want to elijas. play. And even a few that may surprise them Puede with how fun it sorprender is when con those leaders diversos are e handed the reins se of power. sentirán las riendas del poder. Vale, estos son los típicos fricazos que se pueden jugar the only way to really ladrones. understand what you're making. It gives us that Nos priceless brinda perspective esta from the people we're realidad de making la Ara gente para for. crear You. Ara. Para Building the ti. game alongside Construir el real juego players has junto a given us that jugadores reales. critical player Esa feedback. retroalimentación In the diaria del end, we multijugador. believe this Sí, makes es for a multijugador. deeper connection Quedamos between the en players and the entre game. los jugadores One of y my el favorite juego. examples is when we first introduced Fue the concept cuando of dangerous introducimos el wildlife concepto to de la the vida game. salvaje y It peligrosa en el turns juego. out, in our first Resulta que... iteration, Ah, o it sea, was también maybe hay a vida little salvaje. bit too aggressive or disruptive. O sea, no We knew solo we el should jugador, probably sino make también a hay vida change when one salvaje of que our insiders made te a va a forum hacer... post that was just Que te va a hacer Cougars, esos pumas. I hate cougars! Sí, bueno, Someone get pumas. these feline Como demons pumas away que from te van a hacer la vida difícil. I'm happy to report, based El on ganado, more hijo recent mío, el feedback, ganado. that I think we ended up in a good place with the overall threat level Nivel de of mountain amenaza lions general de to a los player's pumas y citizenry. las ciudades del jugador. It's been years of hard Han work to sido años bring you a duros. strategy Bueno, ya te experience sí, like porque no me acuerdo que este other. juego se anunció, creo que And we're sí, so excited that we como can 4 finally años see creo the que se anunció finish este line. juego. We can't wait La for verdad players nunca to supe de get lo que their hands trataba, on the porque game later this tampoco que me year. interesaba But the tanto. launch of Ara is only the Y por lo que beginning. estoy escuchando, We are son going to maintain interesantes. our insider program after the release Así un date and RTS en continue plan to listen to multijugador, o sea, players and support básicamente the game un... into the future. On behalf of everyone Una at batalla Upside campal Games, de thank you RTS. for joining us today. We can't wait O sea, for un you to Battle play Royale Ara de and
and create your own history. Eso puede ser. Mira, encima acá se pone una de la cultura inca. Aquí representando a Perú. Ponen acá un inca. Oye, pues no está mal. Este es para otoño. Otoño, acá primavera. En el sur es primavera. Bien. Ahora Story. Vale, ahora vamos al plato principal. Machine Games. Indiana Jones. Ahora esto sí. Esto es lo que me interesa a mí. Machine Games. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige. Här hos Machine Games. Suecia. Estamos encantados de mostrarles al fin nuestro trabajo con Indiana Jones. Since the first film came out, desde la primera película de Indiana Jones siempre fue un sinónimo de grandes aventuras.
Sí, concuerdo. Aún a día de hoy es la saga de la cultura pop, sí, de aventuras. Es un título que no maneja un indie, sino que es Indiana Jones. Vean a través de sus ojos y vean una Indiana, un indie inmediato llegado de Indiana Jones. Cuando Todd Howard nos planteó sus ideas para este juego, convenió que teníamos un equipo ideal para darle vida. Hace muchos años, mira, Todd Howard quería hacer un juego de Indiana Jones, tenía una idea de cómo quería hacer la historia, lo que buscaba Indy, en qué época de su vida estábamos, las convivencias de los personajes. Con el pasar de los años me preguntaba cuál sería el mejor estudio del mundo para crearlo. Y claro, serían mis amigos de Machine Games, que son los mismos del Wolfenstein. Son los mismos del Wolfenstein. Bueno, era Indiana Jones. Bueno, como eran con Indiana Jones, poniendo una posición de vida y entusiasmo de contagio. Nos transmitieron una confianza a unos apoyos totales en todo momento de la creación. La espera ha terminado, soy fan de la saga de toda la vida. Bueno, yo jamás he visto una película. Es decirlo, yo jamás he visto una película, así que no soy muy fan de Indiana Jones. Oh, primer vistazo. Le voy a explicar sus carencias. Bueno, mejor no hablo y disfruto. Ojo. Ojo. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. ¿Qué dijiste, estúpido? Oh, Harrison Ford. Toma. O sea, tiene la misma cara de Harrison Ford. Bueno, que Harrison Ford es Lucasfilm, es Indiana Jones. Pero le han copiado la cara. O sea, usaron como base a Harrison Ford. History. Just different ways to interpret the past. ¿Ese no es el de Candyman? Se han tomado actores reales para hacer los personajes del juego. Ojo. Can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Joven. Ojo, Indiana, joven. Toma. Abajo. Throughout history. Es en primera persona. Ay, no. Vi la araña y me asusté. Great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Cuidado. casi se van los pinchos. Vale, o sea, es primera persona todo. Salta, hijo de su pinche madre. Patron of the fallen angels. Protector of the... A ver. Circulus Magnus. The Great Circle. El Gran Círculo. Indiana Jones. Red Circle. El Gran Círculo. You have any idea how old that was? ¿Tienes idea cuándo qué tan antigua es esa cosa? Indiana Jones is such an iconic icónico y por decirlo para mucha gente. So many people. Everyone en el estudio todos tenemos anécdotas y recuerdos de Indy. Most of us grew up with la his mayoría nos adventures criamos and have con been sus fans of the aventuras movies and the y character for years. el personaje de hace años. He's a brilliant archaeologist, es un arqueólogo brillante, un tipo humilde con carisma, entusiasmo y energético para nosotros. Era sinónimo de aventura. Hoy tenemos la oportunidad de contar una historia inmediata para el público actual de jugadores. La clave de leer nuestros juegos es ponerlos, que vean, sienten, que vean, se sienten.
For us at Machine Games, en we Machine do Games, that best eso es lo que logramos con la primera It's the ideal persona. perspective to bring you into the Es la rich, perspectiva ideal para exciting and sumergirse. interactive world we've built. We Sí, o sea, believe juegos that en being primera up persona. close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Wow, o sea, el juego se ve increíble. Cracking your whip, Mira el látigo. solving puzzles in ancient temples, Vale, y puzzles seeing your también. knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his De iconic ver la silhouette silueta with a emblemática hat, con su whip, sombrero y su and látigo. so for things Por like eso es sin cutscenes marcas and al environmental avanzar en ciertos traversal, entornos. we pull the camera back for Dejamos la a third cámara person y view. un plano de tercera persona. O sea, va a estar jugando entre primera y tercera Indiana persona. Jones and the Indiana Great Jones, Circle el gran is círculo set tiene lugar between Raiders of the Lost entre la Ark búsqueda del arca and the Last perdida y Crusade. la última cruzada. O sea, es When canon. our game begins, Indiana is working at Marshall College. Es canon, el juego es canon en He el universo de wakes up in the Indiana. middle O of sea, the no es una night historia to sounds secundaria of a o break-in and rushes to un universo confront the paralelo, thief no, at es the canon. college museum. El juego es canon en la línea cronológica de Indiana. No está mal, no está mal. O sea, es un juego canónico. Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen. And discovers that things aren't what they appear. Bueno, no quiero leer tanto porque me gusta ver el juego. Va tirando el hilo y mientras avanza no le queda más remedio que llegar hasta el final. Sea cual sea. Y bueno, va a ir viajando de país en país. Mira, no sé de dónde pasó puesto Roma. Ese debe ser uno de los principios esenciales al plantear que es el juego que debemos hacer. Indie no es indie sino un juego pequeño para salir de apuros. La experiencia de Indiana Jones más auténtica que tiene que hacer que presentar. Vale, que sí, va a haber muchos puzzles entonces. Sure, there will be some obstacles that will be more easy to overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, are more genuine indie experience by finding more clever ways to solve the problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. Como el látigo. It's an amazing global adventure with action Sí, es una arma icónica de Indiana. We have these really diverse environments for you to explore. Perdón. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds. Va a estar todo ambientado más o menos en los 80 o 90, por ahí va a estar ambientado todo. One of the biggest ways to do that is with the music. Clave para lograr eso fue la música. John Williams compuso la banda sonora de la película de Indy y tuvimos suerte de contar con plasmar la esencia de Williams. Ah, o sea... We also take a very movie-like approach to things like cinematics. Se han gastado dinero en la música también, porque han contratado, por así decirlo, a un aprendiz de John Williams, que es el que compuso la banda sonora de Indiana Jones. Así que se han gastado dinero incluso en la música. Next to Indy, Gina is our other main protagonist, where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity. Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is una periodista de investigación que tiene mucho que perder en esta aventura. Lleva un tiempo y encuentra un aliado. Y en este energético profesor estadounidense, sus destinos se entrelazan y se necesitan el uno al otro para descifrar el gran enigma. Va a ser un nuevo personaje. Bueno, entonces... Bueno, nuevo, no sé, es que no me han visto las películas, así que no estoy seguro. Los villanos nos encantan y nos parece que creamos a ellos como tienen un enorme interés por la psicología. Mira cómo está creando el villano. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. Es muy inteligente, They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Muerto, olvidado de escenas de África.
Especialmente te rompió la nariz. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to con el látigo ya me ganaron, Con el látigo, que es una idea muy original y muy típico de Indiana. Con el látigo ya me ganaron, como arma. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. Madre mía, o sea, we want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. Para avanzar en entornos, incluso como arma. You can use it as a distraction. Puede servir como distracción. And yes, you can por supuesto puede usarse como en combate. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Bueno, o sea, han pensado en todo. In our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, pequeños secretos y mecanismos ocultos que encajan en el entorno de la perfección. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Más descubres. Míralo. Oye, me ha gustado el juego de Indiana. Oh, you gotta be kidding me. Sí, lo que te faltaba. Corre, corre. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro gran anuncio de Indiana Jones y el Gran Círculo. Machine Games es célebre por crear experiencias trepidantes con paisajes, giros inesperados y vividas narrativas. Es una alegría haber logrado presentar con tanta fidelidad un mundo de Indiana Jones para crear una experiencia auténtica, sin dejar de lado lo que nos caracteriza. Estamos haciendo un juego para todos. Por mucho y poco que conozcas la franquicia, yo poco, porque la esencia de Indiana Jones son las aventuras increíbles y creo que todo el mundo quiere vivir algo así. Además es un placer anunciar que Indiana Jones y el Gran Círculo está disponible este año. No podemos esperar. Mira, otro juego se ha robado o sea, el Mario otro juego se ha robado una cosa esto de oro, no sé. Ahí detrás, no sé si lo han visto, pero ahí está detrás. Para 2024, no tiene fecha. No tiene fecha, es para este año. Pero sin fecha. Xbox Series X y ese PC y Game Pass. Machine Games. Oye, me ha gustado mucho lo de Indiana Jones. Vale, o sea, lo único que tiene fecha es el de la saga, o sea, el Hellblade 2. Ahí acabó. Oye, pero no está mal, o sea, me ha encantado. El Hellblade 2 está muy bien, el abogado también está muy bien. Lo de Ara, oye, pese a que no le tenía casi nada en cuenta, nuestra misión es bueno, sí, lo de Ara no es algo que no me esperaba. A medida que la estuve escuchando, pues, oye, me interesa. No sé si algún día lo voy a jugar, pero oye, es muy interesante lo de Ara. Abowet está muy bien, o sea, aparte que tuvo upgrade con respecto a sus anteriores trailers, está muy bien. Lo de Indiana Jones es increíble. Lo de Indiana Jones es increíble, o sea, no. Y lo de Square Enix es una aparición sorpresa. Lo de Visions Mana. Sí, de definición RPG. No está mal, no está mal. O sea, me ha gustado. En 2024, tu próximo viaje, tu próxima aventura, tu próxima historia comienza aquí. Developer directo de 24. Thank you for watching. Gracias por ver. O gracias por mirar. Y se acabó, ¿no? Sí.
Vale, presentación de... Bueno, esto es de Elder Scrolls, no, a mí no me interesa, porque yo no juego Elder Scrolls. Pero oye, me ha gustado, o sea... Creo que también hay un trailer de Indiana Jones en español, espero que lo busque. Unos momentos después... Sí, encontré el trailer, a ver, lo vamos a ver ahora en español. Le voy a explicar yo sus carencias, Dr. Jones. Mientras se entretenía con su jueguito absurdo, este es el español, lo estaba engañando. Se pregunta si no debió hacer algo de provecho con su vida. Así no habría terminado aquí. Sí, ya ellos no tienen que arrepentirse, en las arenas de África. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Machine Games, Lucasfilm Games, producido por Todd Howard. Mitos, historia, son formas distintas de entender el pasado y el futuro y el presente. Miles de años de ideas y creencias humanas. Sí, así es. Esperando a que las encuentren. Y tú lo has dicho, ¿eh? Y tú lo has dicho. No puedes limitarte a huir de los problemas, Indiana. ¿Cómo que huir? Mírame. ¿Cómo que huir? ¿Cómo que huir? A lo largo de la historia, la humanidad ha construido enclaves de mucho valor espiritual. Si unes los antiguos yacimientos del planeta con una línea, te queda un círculo perfecto. ¿Ah, sí? Ya me enfrenté a estos tipos en el pasado. ¿Ah, sí? Créeme. Adiós. No será un paseo por el parque. Bueno, entonces, a ver si puedes seguirme. ¿Cómo que si puedo seguirte? Exacto, ¿cómo si puedes seguirte? Síguelo, Adiós. ¡Salta! Patrón de los ángeles caídos. Protector del Circulus Magnus. El gran círculo. El gran círculo. Indiana Jones y el gran círculo. ¿Tienes idea de lo antiguo que era eso? 2004 años de turista de deseos. No está mal, no está mal. Xbox. Game Pass. No está mal, no está mal. 2024, Game Pass, Series XS, PC y Steam. Bethesda, Machine Games y Lucasfilm. No está mal, no está mal. Indiana Jones y el Gran Círculo. No está mal, o sea, me ha gustado. Incluso puede que me entre un maratón ahorita de todas las películas de Indiana Jones, Simplemente aquí en mi celular que pongo el Disney Plus y ya tengo todo el Indiana Jones. Ahora me aviento un maratón de 5 horas y ya estoy al día. Ay, pero no está mal, no está mal. Mírate que Indiana Jones no es un personaje que a mí me ha hecho ni poca ni mucha gracia, simplemente está bien. Está bien como personaje, pero oye, me ha gustado. A lo mejor me invento conmigo, a lo mejor me invento un maratón ahora mismo. En fin. Está muy bien lo Indiana Jones. me ha gustado. Lo de Ara también me ha gustado. No me esperaba nada de Ara y lo que he leído me ha gustado bastante. Lo de Hellblade, pues Hellblade ya es increíble desde un inicio, ya estaba increíble. Eso sí, tenía que pasar 5 años hasta que por fin tuviera fecha, el 21 de mayo. 5 años hasta que por fin tiene fecha Hellblade 2. Madre mía, se anunciaron los Game Awards de 2019, 5 años. El About también tenía mucho tiempo. Si no juego mal, fue anunciado en 2020.
En el E3 de 2020 fue anunciado. Bueno, E3, en 2020 no fue en 2020 no había un E3. No fue el Xbox Showcase de 2020. El Above. Este Indiana Jones lleva anunciado desde el 2020 también. Simplemente que eso fue anunciado mediante un teaser. De hecho, estaba planeado para 2021, pero la pandemia se retrasó el juego hasta ahora. El otro que era, sí, los Square Enix. El Vicious Mana, que por fin llega a la saga Xbox, lo cual me parece buenísimo. Y bueno, esto es lo que opino de Indiana Jones, el trailer y toda esta cosa. Que me ha gustado muchísimo. O sea, Xbox se ha empezado con un buen pie el año con este evento. Esperamos a ver qué más habrá. Y bueno, espero que les haya gustado este video, esta video reacción. Me ha gustado bastante. Esto creo que ya lo subiré mañana, porque lo estoy grabando a las 2 de la mañana. Esto ya lo subiré mañana, no, si en unas horas lo subiré. Básicamente porque a esta hora tengo tiempo. Sí, a esta hora pido un poquito de tiempo para grabar esto y ya se me está acabando el tiempo, así que espero que les haya gustado esta reacción y nos vemos en el siguiente video, que está creo que ya este fin de semana.